Y esta conferencia nos la trae nuestro querido amigo, hermano Rodrigo Rifo. Rodrigo eh, es argentino, debe estar con un poquito de pena todavía por lo del mundial, pero lindo hermano. Está radicado en Ecuador y realizó su estudio en Biblia en la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Máster en Estudios Bíblicos por la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Tiene un estudio de posgrado en Antropología Social por la Flaxo, Argentina, y en la actualidad es consultor local de traducciones bíblicas en la Sociedad Bíblica Unida en Ecuador. Rodrigo ya estaba en otra oportunidad, seguro que ustedes, algunos de ustedes ya le conocen. Nos alegra mucho. Muchas gracias, Rodrigo, por seguir colaborando y compartiendo con las sociedades bíblicas en Latinoamérica. Dejo esta hermosa audiencia para ti en esta noche de viernes. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano Francisco. Sí, soy argentino, pero me jacto de ser chileno también. De vivir en Ecuador, de haber vivido en Costa Rica, América Latina es realmente hermoso por donde lo miremos y tenemos que realmente ser muy agradecidos a Dios por todo lo que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias a las sociedades bíblicas por este espacio, por invitarme. Vamos a hablar sobre Pablo. El título de esta charla se llama Pablo en prisión frente a los poderes del mal, una lectura desde las cartas de la cautividad. Mm, es un título que es desafiante por varios aspectos. Y yo creo que uno de los aspectos desde el campo de las ciencias bíblicas es hablar sobre el mal. No es fácil hablar del mal. Yo creo que nuestras sociedades, sociedades posmodernas, huyen a hablar del mal. A veces en los ámbitos académicos no se quiere hablar del mal. Pero de alguna otra manera hemos elegido esta temática porque nos prepara, nos anima a hablar sobre temáticas propias del estudio de las cartas paulinas de cara hacia un diplomado que vamos a tener muy pronto. Ya Leticia nos va a hablar sobre eso, pero, pero bueno, en parte es animarles a interesarse por los estudios. Hay muchos acercamientos posibles, hemos elegido este, pensando en que podría ser pertinente para nuestras vidas, para nuestras iglesias, hablar sobre el mal. Mm, no vivimos en situaciones fáciles, vivimos en situaciones muy difíciles en América Latina. Mucho, muchos ámbitos dan fe de que vivimos en situaciones muy difíciles, políticas, económicos, sociales, definitivamente realidades sociales. De pronto veamos cómo hablar del mal desde las cartas de la cautividad nos pueden ayudar a una posible interpretación de nuestra realidad y nuestro contexto. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar. Bien, entonces como decíamos, en este webinar queremos compartir un acercamiento al estudio de las cartas de Pablo. Existen numerosos elementos introductorios que son fundamentales para hablar sobre las cartas de Pablo, como fecha de composición, autoría, destinatarios, contextos históricos, y que constituyen una base básica elemental para la interpretación del texto. Ese insumo es bastante accesible, uno puede ir a una biblioteca realmente y encontrar ese insumo elemental. Sin embargo, el propósito de este diplomado que iniciamos en unos días es ir un pasito más allá.
de ese insumo básico que podemos encontrar en los comentarios o en las introducciones. Y el propósito es entrar a cuestiones un poco más complejas recurriendo a herramientas que nos ofrecen las ciencias bíblicas para enriquecer nuestra comprensión de la escritura. Cuando hablamos de ciencias bíblicas, para aquellos que por ahí no están interiorizados, nos referimos a disciplinas como la arqueología, la lingüística, ¿sí? La sociología del periodo del mundo antiguo, el estudio histórico del periodo bíblico, áreas del conocimiento que nos ayudan a reconstruir el universo cultural en el que surgieron los textos y de ese modo, bueno, interpretar con mayor profundidad el mensaje que transmiten. Hoy, durante estos minutos que vamos a compartir, nos concentraremos en las cartas de Pablo escritas desde la prisión. ¿Sí? Vamos a delimitar nuestro estudio, el propósito o el objetivo de esta charla. Hablar sobre las cartas de Pablo escritas desde la prisión. Se trata de un desafío, definitivamente, porque probablemente estemos hablando de muchos textos que nosotros conocemos en nuestra tradición, en nuestra iglesia. Textos que más de una vez estudiamos y hemos leído en el Nuevo Testamento. Por eso la intención tampoco es hoy repetir aquello que conocemos, pero sí proponer una perspectiva que nos permita formular nuevas preguntas sobre estos escritos. Y como decíamos al principio, fundamental será entonces también preguntarnos cómo esa lectura profunda nos ayuda a leer nuestra realidad social hoy y el desafío que tiene la fe cristiana para nuestro contexto hoy. ¿Mm? Permítame presentar brevemente el recorrido que seguiremos en esta charla. Nuestro objetivo será explorar la comprensión del mal, de las fuerzas espirituales malignas que hace mención Pablo en sus cartas, para iluminar el sentido de un texto fundamental. Vamos a hablar y vamos a tener como centro de nuestra charla Colosenses 2:15. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a leer. Pero nos vamos a centrar en esto, en la idea del mal y las fuerzas espirituales que hace mención Pablo en las cartas de la prisión, en las cartas de la cautividad. Considero que este versículo constituye una de las afirmaciones teológicas más significativas, mm, más significativas de la carta y un punto de partida privilegiado para comprender la concepción paulina de los poderes malignos. Hay un autor que vamos a estar citando, Arnold Clinton, que él va a decir que realmente este texto probablemente este versículo es de los más innovadores eh, en la teología paulina. Vamos a leerlo para ver de qué se trata. Dice la Reina Valera, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice Dios habla hoy. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisionero en su desfile victorioso. Tomaremos este pasaje como eje de la reflexión, ¿sí? Y surgen varias preguntas. ¿Quiénes son estos poderes o estos principados, estas potestades? ¿Quiénes son estos seres espirituales?
¿Por qué se les atribuye poder, autoridad y dominio? Tercera pregunta, ¿de qué manera la muerte de Jesús puede entenderse como una victoria y una humillación de esos poderes? Finalmente nos preguntaremos, ¿qué significado adquieren estas afirmaciones si recordamos que Pablo escribe desde la prisión? Esta va a ser una clave de nuestra charla hoy y de la propuesta del curso propiamente de Cartas Paulina desde la prisión. Porque no es lo mismo, y vamos a insistir varias veces en este encuentro, hacer una teología, hacer una afirmación de poderes y potestades, incluso hacer una afirmación de la soberanía de Dios desde el escritorio, con un café, con un aire acondicionado quien está en verano, con una estufa quien está en calor. No es lo mismo hacer una afirmación de estos poderes si estás en prisión, si estás en una situación compleja, si estás en una situación de sufrimiento. Estas preguntas no solo nos ayudarán a comprender Colosenses 2:15, sino también entonces la manera en que Pablo entiende el conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal en el conjunto de sus cartas de la cautividad. Dos reinos que parecen superponerse en esos tiempos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, acabado, vencido, pero que todavía se manifiesta. Y así lo hará hasta que Dios instale su reino para siempre. Como este es un webinar que tiene el propósito de difusión de los estudios bíblicos para un público general, yo creo que es importante que iniciemos este estudio explicando a qué le llamamos carta de la prisión, desde la prisión, o cartas de la cautividad. ¿Mm? Y más allá de discusiones respecto a autoría real de las cartas paulinas, que va a ser un tema abierto siempre y que va a dar mucho debate y mucha discusión. Llamamos cartas de Pablo desde la prisión a un conjunto de cartas que fueron escritas por un Pablo preso. Hago una selección de versículos, en principio con varios propósitos, pero veamos que un primer texto o un primer versículo es el de Efesios. ¿Sí? El de Efesios 3:1. Efesios, una de las cartas de la cautividad, una de las cartas desde la prisión. Y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vemos que aquí evidentemente Pablo indica que está preso, pero selecciono este versículo porque me parece interesante que Pablo se reconoce a sí mismo como prisionero de Jesús. No se reconoce como prisionero de Roma, no se reconoce como prisionero de Festo o prisionero de Félix. Él se reconoce a sí mismo como prisionero de Jesús. Es decir, que Pablo, ya en una condición de prisión, él está interpretando su situación y su condición, está interpretándolo a la luz de los ojos de la fe. Él es prisionero de Jesús. Sí, es cierto, hay militares romanos, hay cadenas romanas, hay todo un contexto, pero a mí no me vengan con historias. Yo soy prisionero de Jesús por una causa, que es la causa del Evangelio. Esto va a ser fundamental, ¿sí? Para toda la interpretación que él va a hacer de su propia realidad y su propio sufrimiento. En Efesios 6 dice, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Sí? Que con denuedo hablé de él como debo hablar. Recordemos que en 2 Corintios 5:20 él ya nos había hablado de ser embajadores de Cristo. Recuerden cuando nos habló del ministerio de la reconciliación. ¿Mm? Y él muy consecuente nos habló de ser embajadores de Cristo. En toda circunstancia.
y para todo propósito, para reconciliar todo, ¿sí? Que fue la tarea de Cristo. Y Él es embajador de Cristo, como lo dijo en Segunda de Corintios, pero en una circunstancia de cadenas, en una circunstancia de cadenas. Es decir, que el dolor, el sufrimiento, la adversidad no lo liberó de la tarea de ser embajadores de Cristo. Él sigue siendo embajador de Cristo, pero en esa situación en cadenas. Se entrelaza este texto definitivamente con el de abajo, Filipenses 1:13, cuando dice, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Filipenses, otra carta de la cautividad, otra carta de Pablo desde la prisión. La idea del dolor y el sufrimiento como una oportunidad se destaca en este versículo, en relación con Efesios también. Pablo está en prisión, está en dolor, está en sufrimiento, pero eso no le impide dar testimonio de Jesucristo, testimonio público. Y es interesante, me recordé cuando estaba preparando esto, cuando Marlon Winnet, pastor, consultor de las sociedades bíblicas allá en el tiempo del COVID, nos hablaba de Pablo como un pastor desde el dolor. ¿Mm? Pablo como un pastor que inicia una tarea o que empuja o que ve dinamizada, mejor dicho, su tarea pastoral y sobre todo su tarea de predicación y proclamación en el dolor. Sí, el dolor y el sufrimiento como una oportunidad para dar testimonio público de Cristo. Y ese va a ser el tenor de sus cartas, de estas cartas de la cautividad. ¿Mm? Tenemos Filemón 9, o 1:9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, y te pido un favor. ¿Mm? Acá lo vemos a Pablo en una función pastoral. Pablo, eh, aunque esté prisionero, no deja de ocupar y encarnar un rol pastoral. Vemos en las cartas de la cautividad que él ora por la comunidad, que él ora por personas, enseña, instruye, y tenemos el material parenético, va a ser uno de los elementos más interesantes de análisis en estas cartas de la prisión. ¿Mm? Tenemos un Pablo que no abandona el rol pastoral aunque esté en prisión. ¿Mm? Finalmente tenemos segunda de Timoteo, que dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Eh, Vamos a ver, segunda de Timoteo no se analiza generalmente con las cartas de la cautividad porque aparentemente puede estar más vinculado a una prisión ya cercana a la muerte de Pablo. Entonces, segunda de Timoteo se lo analiza con las cartas pastorales. Sin embargo, tiene una consonancia con Colosenses 1:24, cuando dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por No, su tranquilo, cuerpo, que es pero pues, la iglesia. bueno, No es que el sacrificio de Cristo es incompleto o imperfecto. Lo que Pablo quiere es expresar la invitación a vivir la búsqueda del reino y predicar el evangelio, aunque esto pueda significar dolor y sacrificio. ¿Mm? Pablo vive este sufrimiento, vive este sacrificio e invita a otros a encarnar el cuerpo de Cristo. Pablo escribe desde su condición de preso, reconociendo su sufrimiento, pero entendiendo que ese sufrimiento tiene un propósito más grande que lo que él puede entender. Y está relacionado ese propósito con Cristo y con su reino. Pablo cree en la soberanía de Cristo y entiende la realidad universal de esa soberanía de Cristo,
pero también entiende su propia realidad, porque entiende su pequeñez, pero la entiende desde la convicción de que Jesús es el soberano y todo lo creado fue creado por medio de Él y para Él. Por esa razón, Pablo cita este himno cristológico, un himno que algunos van a decir que puede haber sido un material propio de la iglesia cristiana que circuló, pero Pablo cita este himno, donde dice que Él es la imagen, Cristo, ¿no? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿m? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y acá ya nos vamos directo al tema que teníamos para hoy. Porque Pablo no niega la existencia de poderes. Pablo no niega la existencia de tronos, dominios, principados y potestades. Pero la soberanía de Cristo sobre estos poderes es el fundamento de su confianza. Si en Cristo fueron creadas todas las cosas, en ningún momento el Creador perderá el control de su creación. Dios siempre ha mantenido el control y sigue teniendo el control mientras continúa desarrollando su propósito en la historia. Dios es el creador y en tanto es el creador, Él tiene el control de su propósito en la historia. Para comprender mejor la idea sobre el mal en las cartas de Pablo en la prisión, necesitamos detenernos un momento en la forma en que las personas del siglo I entendían el mundo. Los habitantes de Asia Menor no concebían el universo como un espacio vacío. Para ellos el cosmos estaba lleno de seres espirituales que ejercían influencia sobre la vida humana. En la parte más alta del cielo, en la parte más alta del cielo, en la idea y en la cosmovisión de Asia Menor específicamente, ¿m? Las personas se imaginaban en el ámbito del cielo grandes dioses y diosas del panteón grecorromano, como Júpiter, Artemisa, bueno, son un montón de dioses. Más abajo encontraban la región de los planetas, lo que algunos le llaman la región supralunar, o estrellas errantes también. Se pensaba que estos astros influían en el destino de las personas y en muchos casos que podían ejercer un poder perjudicial sobre la vida humana. Es decir, que esto de los astros influenciando sobre la vida humana no es invento de las revistas, ¿no? Eso existía como filosofía desde hace muchos años. Las historias sobre estos dioses se transmitían en poemas, en relatos épicos, en himnos. Algunas divinidades eran veneradas porque se las consideraban protectoras. Otras despertaban temor por su poder o por por sus formas, por su violencia. Por eso había que tener un cuidado sobre las palabras que se utilizaban, cómo se solicitaba. Habían personas especialistas en esto. En toda la región se ofrecían sacrificios y se realizaban rituales con el propósito de obtener su favor, agradecer su ayuda, apaciguar su ira. Entre el cielo y la tierra existía
según esta cosmovisión, un espacio intermedio conocido como la región sublunar, es decir, estaba la supralunar y estaba la sublunar. Allí había innumerables poderes espirituales menores, los daimones. Se creía que estos seres intervenían constantemente en los acontecimientos del mundo y en la vida cotidiana de las personas. Y ahí cito a Irene Fulques en su comentario al libro de Corintios. El judaísmo en el periodo del Segundo Templo, es decir, esta información o este mundo de creencias no era solo propiedad o parte de la cultura helénica. También en el judaísmo, judaísmo helenizado, el judaísmo del Segundo Templo, encontramos personajes y lenguajes que nos ayudan a entender este uso de las palabras que Pablo tiene en la carta, en las cartas desde la prisión. Claro, el judaísmo lo interpretó desde su fe en Dios de Israel. ¿Sí? En el lugar de una multitud de divinidades independientes, distinguió y los clasificó entre seres espirituales, por un lado, que servían y obedecían a Dios, y por otro, que se rebelaban ante la voluntad de Dios y buscaba el mal de las personas y de las naciones. Este trasfondo cultural resulta fundamental para comprender las palabras de Pablo. Cuando habla de principados, cuando habla de potestades, cuando habla de príncipe del aire o de la potestad del aire, no está usando lenguajes o palabras extrañas, expresiones eh, extrañas para los lectores, sino que más bien está recurriendo a un lenguaje que ellos conocían muy bien, aunque seguramente lo estaban resignificando a la luz de, de Jesús, a la luz de Cristo y su fe. Algunas palabras que van a ser importantes que podamos destacar. Arjé, gobernante, autoridad, viene del principio. Arjón, jefe, gobernantes. Todas estas palabras que están ahí, citadas arriba, son menciones de las cartas de la cautividad. Pueden aparecer en otras cartas, sí, pero están tomadas de Efesios, Filipenses, Colosenses. Arjé, Arjón, diabolos, el diablo. ¿m? Dunamis, poder, fuerza, exusía, autoridad, potestad. Thronos, simboliza, es trono literalmente, pero simboliza soberanía, dominio. Cosmocrator, gobernador. ¿m? Quiriotes, señorío. Ónoma, es nombre, persona. Neumática, huestes espirituales. Fijémonos y leamos que estas palabras estaban en el judaísmo del Segundo Templo. Y convocará a todo el ejército dunamis de los cielos y a todos los santos de lo alto y al ejército de Dios, a los querubines, a los serafines, a los ofanines, son seres con muchos ojos, a todos los ángeles de poder, arjé, a todos los ángeles de los principados y a los elegidos, unos y otros poderes, exusía sobre la tierra y sobre el agua. Cita de Enoc. Y aquellos dos hombres me levantaron desde aquí y me condujeron al séptimo cielo, y allí vi una luz muy grande y encendidos ejércitos de grandes arcángeles, fuerzas, dynamis, corpóreas y señoríos, quiriotes, órdenes, arjé, y potestades, exusía, querubines y serafines y tronos. ¿m? Tronos. Allí con él están los tronos
y las potestades, exousia, allí se ofrecen alabanza a Dios eternamente. Testamento de Leví, textos que nos muestran que en el judaísmo, que el judaísmo no desconocía esto, más bien el judaísmo utilizaba estas nociones de seres diversos que habitaban en las realidades supralunares. Sin embargo, como afirma Clinton, ¿sí? Como afirma Clinton Arnold en una obra que me parece sumamente recomendable, los estudios actuales no logran identificar si estas creencias provienen del paganismo o del judaísmo o viceversa. Al parecer en el siglo I las fronteras de la religión judía no estaban tan delimitadas en la religiosidad de Asia Menor. Por tanto, en la religiosidad popular se encuentra un sincretismo de creencias. Como tradicionalmente se ha hecho, algunos prefieren atender a la tradición gnóstica. O sea, ustedes cuando vayan a un comentario, cuando ustedes vayan a un estudio bíblico de los años 90, lo primero que van a decir es, esto es por la tradición gnóstica. Entonces hay que ir a buscar a la tradición gnóstica o a la tradición griega esta información sobre estos seres. Sin embargo, desde los 90 hacia acá han crecido mucho los estudios sobre el judaísmo del Segundo Templo. ¿Mm? Y ahí es donde dice, y la advertencia de este autor es importante, el gnosticismo como movimiento pleno, ¿no? En el segundo siglo, encuentra su esplendor al funcionar multiplicidad de religiones grecorromanas, astrología, magia, religiones persa e iraní, judaísmo, incluso en muchos puntos cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Dicho de otra manera, lo que quiere decir para este autor es que no es fácil identificar si es que el judaísmo alimenta el gnosticismo o el gnosticismo alimenta el judaísmo. Lo que sí es cierto que el judaísmo del Segundo Templo helenizado ya manejaba todo este lenguaje de poderes que está Pablo utilizando en las cartas de la prisión. La enseñanza de Pablo sobre los poderes requirió un cambio significativo de perspectiva para muchos de sus conversos gentiles, eso definitivamente. Por ejemplo, en la práctica de la magia era importante conocer los nombres. Si nosotros pensamos y vemos algunos ejemplos, vamos a notar que en la práctica y en el conocimiento de la magia antigua, los nombres de los espíritus eran muy importantes, saber si eran buenos y útiles, en qué podían servir, ¿no? ¿Qué podían ayudar? ¿De qué te podrían proteger? Saber si eran espíritus malignos. Existen restos arqueológicos, un montón. Por eso a veces hablamos en general, porque realmente el material es muy abundante a ser religiosidad popular. Se puede ver en inscripciones, en papiros, en trozos, en relieves, en restos arqueológicos, hasta incluso recetas para practicar magias. ¿Mm? Y en ellos demuestra siempre un conocimiento de los personajes, los nombres, los poderes, las prestaciones. Pablo enseñaba que había una figura principal de de este mal, y lo mira desde una óptica un poco más sistemática y funcional, diría yo. Satanás, que comanda el ejército de fuerzas espirituales de maldad. Pablo no habría aceptado esas distinciones entre espíritus malos y buenos hechas por sus conversos gentiles, conversos que en sus ideas eh, aceptan y son nuevos en la fe y empiezan a hacer una mezcla de nombres y atributos. Pablo no lo acepta. Todos los espíritus invocados, venerados en la magia, la astrología y los cultos paganos eran malos y demoníacos. Y Satanás lo considera Pablo
¿m? Como el Dios de este siglo, como el quien gobierna la maldad. Aunque Dios es en última instancia soberano, porque es el creador, dice ahí y leo abajo, ¿m? Aunque Dios es en última instancia soberano porque es el creador de todo lo que existe, se ha permitido que Satanás ejerza una gran cantidad de actividad maligna en la tierra. Juan registró que Jesús llamó la atención sobre la autoridad presente del diablo al describirlo como príncipe de este mundo, aunque la autoridad de Satanás no es absoluta, pero tampoco es insignificante. Él ejerce todo tipo de influencia destructiva en todos los niveles de la vida y muestra la mayor hostilidad contra el propósito redentor de Dios en y a través de Jesucristo. Llama mucho la atención respecto al orden de la jerarquía angelical. Aunque Pablo usó muchas de las categorías angelicales, lo dijimos, desde textos apocalípticos, judíos, nunca dio una idea sobre rangos relativos o jerarquías de las potestades y los poderes y autoridades. Esto lo existía en el judaísmo, ¿no? Podemos leer el Testamento de Adán, que enumera los poderes angelicales según sus distintos órdenes, desde el más bajo hasta el más alto, indicando sus respectivas funciones. El Testamento de Adán da como orden más bajo, por ejemplo, los ángeles, seguidos por arcángeles, arjontes, autoridades, ¿no? Después poderes, dominios, y luego los rangos más altos, tronos, serafines, querubines. Las variadas referencias de Pablo a los poderes no muestran preocupación en absoluto por los rangos y órdenes respectivos. Esto es muy interesante. Algunos le van a llamar una omisión intencional de Pablo. Si en el judaísmo existía hasta literatura que mostraba rangos, ¿por qué Pablo no habla de rangos espirituales o de seres en diferentes órdenes de poder? La preocupación de Pablo era funcional, es decir, quería que la iglesia supiera que existen seres, sí, existen seres que atacan a los cristianos, que deberían estar los cristianos preparados para responder. Pero Pablo no habla sobre las jerarquías, sino más bien todo lo pone bajo el dominio de Cristo. ¿Mm? Para el Pablo, el mal no actúa únicamente a través de acciones individuales. Existe una realidad espiritual que influye sobre el mundo humano y que termina impregnando las estructuras sociales. Leamos Efesios 2, que dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Irene Fulques, frente a esto, frente a estos que hacen la voluntad del espíritu que domina en el aire, dice lo siguiente: cuando el egoísmo, la ambición o la avaricia gobierna el corazón humano, lo que Pablo llama los deseos de nuestra carne, esas estructuras dejan de estar orientadas al bien y comienzan a convertirse en instrumento de destrucción. De este modo, el mal no solo se manifiesta en las decisiones personales, sino también en las dinámicas sociales, políticas y económicas que degradan la vida humana y se oponen al propósito de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Irene Fulques? Y vamos hacia dirigirnos hacia la conclusión de la charla. El pecado o el mal
o las acciones de esos espíritus malignos no son acciones que quedan únicamente en el ámbito moral, personal, o quedan en el fuero íntimo del pecador o de la persona que obra mal. Los poderes malignos de los cuales hace referencia Pablo, que los engloba, dijimos, no hace jerarquías, los engloba bajo el dominio de este espíritu que domina el aire. Esa maldad no queda solo en el ámbito personal, también impregna la dinámica social, la política y económica. Y no solo mora en uno, en alguna persona, empieza a circular y empieza a generar una dinámica social, económica, política, que degrada la vida humana y se opone al propósito de Dios. Volvemos a Colosenses 2. Iniciamos, partimos desde ahí. Y ahora no solo vamos a interpretar el versículo 15, el versículo 15, que es el versículo con el que iniciamos. Vamos a tomar más versículos que dicen, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él, por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y el versículo que estaba con el que comenzamos, desarmó además los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Lo que aparenta ser una derrota, la muerte en la cruz, lo que aparenta ser una derrota, es la victoria más grande conocida en la humanidad. Es lo que Pablo está queriendo decir. Aquella muerte en la cruz que aparenta ser una derrota desde la óptica, desde la luz, desde la mirada humana, es la victoria más grande conocida en la humanidad. Sería un error pensar que la victoria de Dios tenga que ser en los mismos términos que el humano. Uno pensaría que la resurrección es la corrección de la derrota, que Dios al resucitarlo corrige. Sin embargo, esto sería un error, dicen varios teólogos. Sería un error pensar que la victoria de Dios será en los mismos términos que el humano, lleno de maldad, lleno de pecado, que la victoria sea la destrucción del otro. Quizás para entender también tengamos que pensar en el Evangelio de Marcos, cuando el capitán romano está frente a Jesús y lo ve morir, y cuando muere se da cuenta y dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es en su entrega, en su sacrificio, que hay una victoria sobre los poderes y las potestades. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas teorías, hay muchas lecturas. Para algunos la muerte de Jesús es una victoria porque desenmascara la maldad, porque pone al desnudo y sobre la mesa y sobre los ojos de toda la humanidad los poderes del mal, el poder político maligno, el poder religioso maligno, la violencia institucional, la injusticia, el pecado, la muerte, todo ahí está puesto ante los ojos de la gente.
Esa es una lectura posible. Otros apuntan y van directo al versículo anterior, cuando dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era adversa, la quitó del medio y la clavó en una cruz. Es decir, que eso que nos separaba de Dios, eso que nos separaba de Dios quedó clavado en la cruz, murió. Es decir, que la muerte de Cristo dio acceso a Dios. Por medio del sacrificio hubo un acceso a Dios. Y el acceso a Dios es la derrota de los poderes del mal. El acceso a Dios es derrota para los poderes del mal. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Dice Pablo antes. Tribulaciones, angustia, persecución. Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa muerte es amor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, y ahí viene, ni los ángeles ni los principados, ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Jesucristo. Terminamos con esto. ¿Mm? Veamos Efesios 3 8 al 10, que es un resumen, realmente es un resumen de lo que hemos intentado desarrollar. ¿Sí? Tomemos este texto como un resumen de, de el análisis de segunda, perdón, del capítulo 2 de Colosenses. Cuando dice Pablo, yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo, pero él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios, en la confianza que nos da nuestra fe en Él. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de lo que por ustedes estoy sufriendo. Por eso esto es más bien un honor. Primer elemento fundamental para entender las cartas de la prisión. Pablo está hablando desde la cárcel, está hablando desde la prisión, está hablando desde un sufrimiento, no está hablando desde un escritorio tomando un café. Pablo está hablando como un prisionero. Pablo reconoce que tiene una misión. Dice, en medio de este sufrimiento reconozco que soy privilegiado de anunciar. Pablo cree en el soberano creador, aunque él sufra, aunque haya adversidades, aunque haya poderes, aunque haya seres supralunares dando vueltas, sean malignos, sean benignos, acá hay un soberano de la historia y en él baso mi confianza. Pablo cree en la voluntad de este Dios, ¿m? Para con la historia humana. Aunque los poderes del mal parecen vencer, eh, Pablo está confiado en la sabiduría de Dios. Pablo está confiado en la sabiduría de Dios. Este puede ser un tema interesante para desarrollar. La sabiduría de Dios. Dios tiene un propósito, Él tiene un porqué de las cosas y en Él tenemos que confiar aunque estemos pasando por situaciones de adversidad.
Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo con Cristo, la memoria de su muerte, la muerte como fundamento. Esto quizás encuentra, en esto Pablo encuentra explicación a su propio sufrimiento, porque él está sufriendo conjunto con el cuerpo de Cristo, quien murió en la cruz. ¿Mm? Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo. ¿Mm? Este plan tiene como eje el perdón, el acceso a Dios, acercarnos a Dios, y esto, em, y esto significa la derrota para los poderes. El sufrimiento de la prisión traerá al cuerpo de Cristo la victoria. El sufrimiento de la prisión traerá al cuerpo de Cristo la victoria. Este morir no es un morir en vano, es un morir que, eh, que tiene un propósito redentor en la obra. Es interesante que Pablo utilice la entrada triunfal en este versículo. eh, Pablo preso señala que los poderes del mal fueron realmente humillados, fueron derrotados por la muerte en Cristo, dijimos, porque nos dio acceso a Dios y esto destruye todo poder maligno. No es Pablo en un escritorio quien reflexiona, sino que es un Pablo entre cadenas, maltratado, amenazado de muerte, quien está llamando la atención a sus destinatarios, nos llama la atención a nosotros y nos dice nada, ni nadie, ningún poder, ninguna potestad nos podrá separar del amor que mostró Jesucristo en la cruz, en la muerte, en el sufrimiento. Que esto nos ayude a reinterpretar nuestro propio sufrimiento, nuestras propias aflicciones, que son que no son dolores banales, no son aflicciones y sufrimientos, dolores porque no puedo pagar la tarjeta, porque la hipoteca se me viene encima, no son esos dolores. Pablo se refiere a esos dolores y a esos sufrimientos que enfrentamos en la tarea de anunciar la buena noticia del reino. ¿No? En medio de la frialdad de la sociedad, de la oscuridad, en medio o enfrente de los poderes del mal del día a día en nuestro contexto hoy, que podamos enfrentar estos poderes confiados en la soberanía de Dios, protegidos con toda armadura que Dios ha dado para estar firmes contra el engaño del mal. Mis hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Es un gusto poderlo tener y escuchar esta clase que nos enseña que nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, sino en aquel que venció en la cruz y triunfó sobre toda potestad. Les invitamos a que ustedes puedan participar del diplomado internacional en Cartas Paulinas. Así que permítame compartirles la información para que ustedes puedan conocer los detalles de este diplomado. Fecha de inicio, estamos iniciando el día sábado 8 de agosto. Tiempo de duración, 15 semanas. Se puede estudiar en tiempo real o también puedes manejar tus propios tiempos y horarios. Dentro de este diplomado, buscamos o se afianza en 4 pilares del pensamiento paulino. Trabajamos todo lo que es el contexto, hacemos como segundo punto un análisis del pasaje bíblico, del texto bíblico, como bien lo ha hecho el profesor Rodrigo Rifo. También tenemos una teología integral porque profundizamos en lo que es la cristología, la ética, eclesiología, escatología paulina, desde una lectura académica y espiritual. Y también cómo esta verdad lo podemos aplicar para nuestro tiempo. Dentro de los módulos que vamos a estar trabajando es Introducción al Corpus Paulino. El siguiente módulo, Cartas Doctrinales. Aquí trabajaremos el libro de Romanos, Gálatas y Tesalonicenses. El siguiente módulo, Cartas de la Prisión, como lo que hemos estado desarrollando en este tiempo. Trabajaremos Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y justamente estas cartas nos estará enseñando este módulo el profesor Rodrigo Rifo. El siguiente módulo,
es Cartas a Comunidades en Conflicto y aquí estaremos trabajando primera y segunda de Corintios. Y estaremos cerrando este diplomado con cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y también Tito. Les invitamos a poder participar de este diplomado. Mi compañero va a estar poniendo los contactos de las sociedades bíblicas de los diferentes países para que ustedes puedan pedir información. Quiero comunicarles que este diplomado va acompañado con una plataforma, Campus Bíblico Virtual, que es nuestra plataforma que les acompaña en este proceso de estudio, donde alojamos los materiales, recursos, lecturas, pueden hacer sus tareas, pueden marcar asistencias, pueden ver cuantas veces quieran las clases grabadas y todo el material se queda para el estudiante. Muy bien, así que vamos a entrar en un tiempo de preguntas, así que voy a dar pase a mi compañero. Muchas gracias, Leticia. Bueno, quedamos maravillados de ver cómo las sociedades bíblicas han podido implementar este sistema de webinar, ¿ah? Que nos trae tanta edificación a nuestras vidas. Esperamos que de todos los países de Latinoamérica puedan contactarse con su sociedad bíblica local, puedan inscribirse y también hay más sorpresas por ahí que en su propio país les van a comunicar. Oportunidades para que pueda estudiar sin mayores dificultades. Así que damos gracias a Dios también por eso. Y como también tenemos que dar gracias a nuestro expositor, flamante expositor de hoy día, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente. Hemos aprendido muchísimo, hemos aclarado muchas cosas y seguro vamos a seguir haciéndolo con la ayuda del Señor a través de estos webinars. Pero tampoco quedamos y terminamos hoy día viernes, ¿no es cierto? Estaremos también presentes el próximo viernes con una nueva ponencia, conferencia. A ver si por ahí Ronald la puede poner en pantalla. Ahí Muy está. bien, muchas gracias. La consejería pastoral frente al sufrimiento. Wow. Otro tremendo tema. Creo que en todos nuestros países hay gente afectada de distintas formas y nosotros debemos estar preparados, preparados como pastores, como líderes, ¿no es cierto?, para poder ayudar frente a esta gran necesidad que hay, tanto al interior como de la iglesia y bueno, y mucho más afuera. Así que no se lo pierda, próximo viernes a la misma hora en horario de cada uno de los países en Latinoamérica, les estaremos esperando y acompañando con el doctor Sergio Ramírez. Y este momento de ahora, que no lo anuncié al inicio, pero yo sé que muchos de ustedes lo están esperando, momento de poder compartir los ganadores de esta semana y que después van a ser premiados por la Sociedad Bíblica Local en cada uno de los países que voy a mencionar con un recurso bíblico. Perú, Luigi Ramos. Colombia, Yasmín Rodríguez. Bolivia, Elizabeth Peña. Chile, Manuel Parra Aguilera. México, Luz María Ramírez y Guatemala, Edín García. Un aplauso para ustedes que han sido escogidos y ganadores de un recurso bíblico que pueden pasar a retirar a la sociedad bíblica de cada uno de los países que hemos mencionado. Damos Ahora la... pasemos a las preguntas, Francisco. Ah, lo más importante, ya me estaba olvidando. Chuta, ya. Está bien, está bien. Bueno, ahí están, veo con las manitos levantadas. Ya tenemos algunas preguntas. Pensábamos
que nos íbamos a ir, pero no nos hemos ido. Le damos la oportunidad a Susan Hernández. Susan, ¿de qué país nos visita? Amén. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Soy Susan Hernández de Guatemala. Muy Mi bien. pregunta no es para el expositor de hoy, que el Señor lo siga usando. Mi pregunta es, fíjense que estuve escribiendo al número que dice Perú y otros países. Me dijeron que me comunicara para verlo del diplomado de las cartas paulinas, pero no me han contestado porque necesito ver las cuotas, ¿verdad? Para informarme más sobre el pago. Muchas gracias. Gracias, Bendiciones. Susa. Gracias, estamos respondiendo, no te preocupes, ahora te va a llegar tu información. Estás muteado, Francisco. Le damos la oportunidad ahora que haga su pregunta a Catherine. ¿Está por ahí, Catherine? Hola, buenas noches. Les saludo desde acá de Puente Alto, Santiago, Chile. Agradecida muchísimo de estos estudios que dan cada viernes. Lo espero con ansia toda la semana. Mi pregunta es al expositor. Siempre nos ha hablado, me llamó la atención los libros que él estaba nombrando como Enoch. Y siempre nos han dicho dentro de la iglesia o en otros lugares que esos libros no son reales, que son como ficción, que por eso no están en la Biblia, porque realmente no, prácticamente como que no sirven. Entonces yo quisiera saber acerca de eso, de esos libros que no están en la Biblia, pero que yo los he leído en algunas ocasiones, poquito obviamente, pero me han parecido muy interesantes. Eso es, gracias. Bendiciones. Bueno, muchas gracias. Saludos, Catherine. Es muy importante lo que estás señalando y me parece que es valioso aclararlo porque también veo que en el chat se está dialogando sobre eso. En principio, pueden ver que yo no hice, o sea, yo no basé mi fe, mi doctrina en los libros como Enoch. Yo no basé mi fe, mi doctrina, lo que yo compartí, lo compartí como un desafío pastoral para nuestra fe, lo compartí única y exclusiva analizando los textos y las cartas de Pablo desde la prisión, textos canónicos. Bien, eso es importante afirmarlo, porque tenemos una fe canónica. Una fe canónica significa que es una fe que se basa en la escritura, en la escritura sagrada. ¿Qué fue lo que hice yo al citar textos como Enoch? eh, lo que hice fue reflejar el pensamiento judío del periodo del Segundo Templo, lo que le llaman algunos el periodo intertestamentario, que es lo que más o menos eh, es un montón. La literatura intertestamentaria es mucha, pero lo que intenté evidenciar es que cuando nosotros analizamos y estudiamos estos poderes del cual hace mención Pablo, es un error, creo yo, únicamente salir a buscar al mundo de la cultura griega y al gnosticismo, eh, qué significan esos poderes. No solo hay que ir a buscar a la cultura griega, también hay que buscar en la cultura judía. A veces uno cae también en el error de idealizar la cultura judía como si la cultura judía del Segundo Templo siempre haya sido monoteísta, siempre haya sido deuteronomista y nunca tuvo... La cultura judía en el periodo del Segundo Templo tenía una diversidad de creencias impresionante. Muestra de eso podemos ver estos textos que hablan de muchos seres que habitan en el aire, ¿no? En espacios celestiales. Es decir, que esta evidencia, que es una evidencia externa, nos permite entender un poco el ámbito social del judaísmo. Mi fe y lo que yo les compartí como desafío pastoral
se basa una única y exclusivamente de la palabra de Dios, el texto sagrado. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora le vamos a dar la oportunidad que pregunte a Manuel Domingo y nos diga de dónde nos visita. Sí, muy buenas noches. Sí, Manuel Domingo desde Colombia, Barranca Bermeja. Bueno, en la misma línea de la pregunta anterior, ya prácticamente respondió parte de lo que yo iba a consultar, en el sentido de hasta qué punto aquellos que escriben y que usamos como fuente representan exactamente la fe de Israel en ese tiempo. Bueno, sabemos que hubo mucha influencia, especialmente del pueblo donde ellos estuvieron cautivos, aprendieron muchas cosas allá, pero ¿hasta qué punto quien escribe habla en nombre del pueblo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo asegurarlo? Y si en realidad representan, si no es de pronto lo que piensa una minoría o quien escribe. Ese es el que me dé sentido, ¿no? Mm, Muchas gracias, gracias, hermano. Bueno, evidentemente si Pablo lo está escribiendo es porque es un problema, ¿sí? Evidentemente si Pablo está atendiendo esa situación pastoral es porque no hay tiempo para hablar, pero también uno de los elementos importantes en estas cartas de la prisión es que hay falsos maestros, que hay maestros que están pervirtiendo o están mezclando un conocimiento, una filosofía y unas creencias con las creencias que debe corresponder a la tradición apostólica. Esto no lo dice solamente Pablo en las cartas de la prisión, también lo dice el libro de Hechos. Acuérdense que cuando Pablo se despide, dice, yo me voy a ir, pero sepan que de entre ustedes, y utiliza esa preposición, de entre ustedes saldrán maestros que van a pervertir el conocimiento. Es decir, que evidentemente era un problema no menor para estas comunidades destinatarias, por tal razón Pablo necesita asistir pastoralmente a estas realidades. No las va a negar como tal, no va a decir no existen potestades, no existen, porque eso no lo dice Pablo. Lo que va a decir es, miren, sea lo que sea, está todo bajo la soberanía de quien es fundamento en la creación. Muchas gracias, Rodrigo. Muy claro. Eh, Damos la oportunidad ahora a Jorge Cardona. Gracias, soy Jorge Cardona de Guatemala. Mucho gusto y felicitaciones por la plática. Mi pregunta es, ¿qué influencia tuvo la prisión, el hecho de estar en prisión, eh, el tema o revelación o ideas que Pablo concibió en ellas, ¿verdad? Que son estas potestades y huestes celestiales, digamos. ¿Cuál es la relación entre estar en prisión y ese tema de los poderes celestiales, ¿verdad? ¿Por qué Pablo no habló en prisión del perdón, por ejemplo, o de la libertad, o cualquier otro tema? ¿Por qué el tema de estos rangos de, de poderes celestiales? Muchas gracias. Me parece que es la pregunta fundamental, de alguna manera. Eh, Cuando yo digo que Pablo no lo escribió desde un escritorio tomando un café, justamente apunta a eso, que es desde su condición de preso que él está reflexionando sobre estos poderes. Bueno, para responder esa pregunta, yo creo que claramente hay que indagar un poco más. Hay mucha información que desconocemos, no sabemos en qué prisión exactamente él está escribiendo, porque puede haber sido en su condición de prisión domiciliaria que tiene en Roma, que es distinto a la prisión que tiene en Jerusalén, que evidentemente es un poco más violenta que la que va a tener después posteriormente en Roma. No sabemos eso, podemos tratar de reflexionarlo, ¿no? Pero pienso yo que es fundamental el sufrimiento para
para reflexionar sobre estos poderes. El texto que elegimos de Colosenses justamente refleja como una imagen inversa, porque lo que está diciendo Pablo ahí es que esa entrada triunfal, esa entrada triunfal, y vamos a la imagen de la entrada triunfal romana, ¿no? Donde se exhibe al rey conquistado y se le hace pasar vergüenza, hasta se lo asesina públicamente, ¿no? Esa entrada triunfal, eh, en realidad él está leyendo al revés. El que está preso no soy yo, los que están presos son los poderes del mal, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental cómo él se está mirando a sí mismo y cómo está mirando su entorno para dar una imagen de lo que van a llamar, a ver, yo por ahí tampoco quiero producir debate hasta ahora, ¿no? Pero algunos le van a llamar resistencia simbólica, ¿no? Resistencia simbólica es un término propio de la filosofía cuando se da vuelta la historia simbólicamente y quien está mirando está diciendo, vos me ves encadenado, pero el encadenado eres tú. Vos me ves sufriendo, pero el que está condenado a muerte eres tú. Me explico. Y yo creo que es fundamental también la condición de preso, porque fíjense que Pablo en Efesios, lo que él dice es protéjanse. Y protéjanse, ¿y qué dice? Protéjanse con las armaduras, con el casco, Él está describiendo al guardia que está ante sus ojos. Él Mm. está describiendo, o sea, es fácil imaginarse la escena. Pablo preso mirando al guardia que está ahí al lado de él, y él está diciendo, ustedes también tienen casco, ustedes también tienen escudo, ustedes también tienen espada, que no es de hierro, fundido, sino que es la palabra de Dios, que es la fe, que es la confianza, que es todo lo que Dios les dio para que ustedes tengan forma de resistir a estos poderes del mal. Es decir, que todo su entorno Él lo está describiendo y lo está mirando y lo está reinterpretando a la luz de una realidad mucho más trascendente que su propia condena. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, Ahora la última pregunta del día de hoy a don Oscar Andrés y nos cuente de dónde nos visita. Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Andrés, estoy en Medellín, Colombia. Mi pregunta para nuestro hermano, excelente ponencia, es la siguiente. Siento que Pablo bebió de la cultura helénica. Recordemos que Pablo fue digamos, de descendencia romana y también vivió de los judíos. eh, Siento que ese sincretismo, como lo habló muy bien nuestro maestro el día de hoy, se evidenció en la misma plática, en las mismas palabras que él dictó en las cartas de la prisión, y entendiendo que estas culturas tenían una concepción del mal, identificando dichos poderes bajo una autoridad, en este caso Dios y el Satán, siendo que el mal ha sido siempre un cuestionamiento a partir del siglo segundo, identificándose quién es el autor del mal. Para San Agustín esto fue realmente una, una, como si algo, una locura, puesto que si el mal se originó en Dios, Dios es malo. Y si el mismo mal, por ser fuente de lo malvado, tuvo su origen en sí mismo, entonces el mal está sobre el bien. La pregunta es, cuando uno lee Colosenses 1:16, que habla que en él fueron creadas todas las cosas, todo poder, eh, toda autoridad, y que es el creador soberano, de eso uno podría entonces inferir que para Pablo era muy claro que incluso ese mismo mal que podría presentarse había tenido su origen en Dios,
Y estamos aquí incluso hablando de que si todo está en el control de Dios, incluso el mismo mal opera para el bien. Y estoy citando la doctrina de la providencia de Dios. Muchas gracias. Bueno, en principio no hay una pregunta, hay un comentario y es muy válido y gracias por su comentario. Yo lo que podría quizás acotar a ese comentario es que eh, es cierto o que la doctrina plantea o ha compartido y planteaste. Sin embargo, yo insisto, y acá adhiero a algunas lecturas, como la lectura de Elsa Tamés, que es, em, fue consultora de las Sociedades Bíblicas Unidas, y ella hace un comentario a Filipenses desde la óptica de la prisión. Yo sugeriría, como para enriquecer el diálogo, no en oposición ni en discusión, pero yo sugeriría no olvidarnos de la condición de preso, que no es lo mismo que hacer doctrina en escritorio. Son realidades existenciales totalmente distintas. Mm. Y ese texto de Colosenses 1:16 es parte de una alabanza, es parte de un himno que está citando un hombre que está sufriendo. ¿Me explico? Eh, no es el que hace la tesina o la tesis doctoral en la biblioteca de la Universidad de Harvard. Es quien está en medio de una realidad social hostil y quien está mirando a los ojos una próxima muerte. Eso nos tiene que a nosotros llamar a la interpretación, para entender que hasta incluso puede ser un canto de resistencia. Yo lo digo porque, de hecho, mi tesis de grado en la universidad fue eso, fue justo esos versículos, el himno de Colosenses 1 del 15 al 20, ese fue mi tema de tesis. Y uno de los elementos que yo observé es que en la doctrina o sea, no en la doctrina, perdón, en lo que es el estudio histórico de la prisión, de la tortura, una de las cosas más importantes para ejercer dominio sobre un preso, decía un filósofo allá perdido en la antigüedad, es controlar su alma. Así decía. Un preso, si lo matás, perdiste vos, porque murió y se fue sin pena ni gloria, como dice el dicho. Pero si vos lo mantenés entre medio vivo y torturado, vas a quebrantar su alma, decían los antiguos estudiando sobre el propósito de la prisión. Pablo lo que está diciendo acá: no van a quebrantar mi alma. El fundamento es Cristo y a Él voy a alabar, a Él voy a exaltar, y aunque yo esté pasando un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, es por Él, solo por Él y nada más que para Él este sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, más que hacer la doctrina, que podemos discutirla, que vale la pena, soy profesor de seminarios, también podemos hacer doctrina, mi invitación el día de hoy es a que nos encontremos con el hombre que está preso y que está pasando un tiempo realmente de sufrimiento y en medio de eso combate esos poderes del mal eh, que están encima de él, pero él cree en la soberanía de Dios. Sí, mis hermanos, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Excelente exposición, excelentes respuestas. Veo ahí en el chat varios comentarios que muchos han agradecido y están muy, muy contentos con el aprendizaje de hoy. Bueno, como les comentaba hace un ratito antes de las preguntas, nos volvemos a encontrar el próximo viernes con el webinar La Consejería Pastoral frente al Sufrimiento. Los esperamos la próxima semana para poder seguir aprendiendo en un tema tan importante como el sufrimiento. Y en este momento vamos a orar para dar finalizado nuestro webinar de hoy día.
Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias porque tú nos has acompañado como siempre, Señor, estás aquí en medio nuestro, nos ayuda, Señor, a seguir aprendiendo, Padre, y te pedimos que sigas dando también de tu gracia cada día más a cada uno de nuestros expositores, especialmente en esta noche oramos por la vida también de Rodrigo, mi Dios. Y en tus manos encomendamos, Señor, este descanso y este fin de semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y podemos ahora abrir nuestras cámaras, saludarnos, nuestros micrófonos, despedirnos en esta noche de viernes. Que el Señor les bendiga grandemente y muy buenas Buenas noches. tardes, buenas noches desde Que les Guatemala. Un fuerte abrazo. bendiga. Feliz noche. Abrazos a todos Buenas desde tardes, Guatemala. todos. Feliz Que día Dios de les Costería, bendiga. Buenas Colombia. noches. Bendiga. Dios les A todos. bendiga. Ya, Ha sido muchas 15 gracias. meses. Viva Perú. Buenas Viva noches. Perú. Bendiciones. Los bendiga. Feliz Bendiciones. noche. Feliz Buenas noche. noches. Diferentes países, Dios le bendiga. Noches con todos. ¿Cómo Dios le bendiga. están? Todos, saludos. Gracias por Saludos desde acompañarnos. Bolivia. Buenas noches, Dios los bendiga. Dios le bendiga a todos los hermanos. Dios Dios le bendiga a Bolivia.